hablaremos de ese supuesto aterrizaje suave que están anticipando ya en bastantes medios de comunicación. Especialmente vamos a hablar de un artículo en El País en el que habla de ese aterrizaje suave de la economía y de cómo quienes preveían o preveíamos una crisis económica fuerte, pues nos habríamos equivocado, siempre, según ellos. Nada, pues El País barra Pravda en su línea en plan de prietas las filas, impasible el ademán, pues ha obsequiado a sus lectores para que todos sepan qué pensar respecto a lo que ocurre. Y realmente, pues ya la entradilla del artículo es muy ilustrativa, que dice: frente a los pronósticos más agoreros y pese a la ralentización, al menos ahí conceden que había ralentización, menos mal, la economía resiste mucho mejor de lo previsto a la subida de los tipos de interés. Claro, la traducción de resiste mucho mejor de lo previsto es que no se ha hundido. Claro, no se ha hundido, no hemos vuelto, dijéramos, a un 2009, 2010, ¿vale? No hemos sufrido un choque contra la pandemia, pero realmente sí que estamos sin prisa, pero sin pausa, colapsando. Lo que pasa es que vamos muy a cámara lenta. Entonces, eso es lo que le permite a afirmar al País barra Pravda que todo va, hombre, va mejor de lo que esperábamos. Cuidado, que no quiere decir que vaya bien. Sí, ya hemos llegado a un momento que ya incluso los más, dijéramos, ávidos defensores del sistema reconocen que la cosa no va bien. Pero claro, ahora ya han cambiado el discurso. Entonces, no ir rematadamente mal es ir bien. Esa es la nueva idea fuerza. Y esa es la idea fuerza que transmite el artículo. Que como no estamos en plan, dijéramos, con algaradas por las calles, pues la cosa va bien. La cosa va razonablemente bien. Claro, insisto, siempre hay un segmento de la población que no se ve afectado debido a su posición social por lo que ocurre, y todavía ese segmento de la población, mejor que peor, pues va capeando el temporal, y es a ese segmento al que se dirige el País barra Pravda, ¿vale? Para que estén tranquilos y que todo va, pues bueno, no va muy bien, pero tampoco va tan mal. Y las tres explicaciones que da, bueno, por supuesto, pues empiezan a mezclar que, bueno, que llegaremos al objetivo de la inflación del 2%, que la mítica con la que nos han dado la paliza hasta el aburrimiento, que es la espiral precios-salarios, pues no se va a producir porque lenta, pero seguramente estamos volviendo a los buenos tiempos. Recordemos que los buenos tiempos no es pre-2008, los buenos tiempos es el 2015. Todo esto hay que contextualizarlo. Me parece como la mayoría de lectores del País barra Pravda tiene memoria de pez. Pues claro, buenos tiempos es los buenos tiempos actuales es lo que en 2015 sería ultra recuperación. Y si lo vemos desde la perspectiva de 2008, ahora estaríamos en crisis. Además, claro, como ellos los medios de formación de masas van modificando el discurso según van ocurriendo cosas y jamás miran para atrás, pues son capaces de decir estas cosas. ¿Cuáles son las tres razones que, según los expertos, entre comillas, permiten que estemos, entre comillas, también bien? Pues el ahorro acumulado, que ha permitido a muchas familias mantener su consumo. Esto es citado literalmente en el artículo, claro, pero ese ahorro acumulado acabará en algún momento, porque ese ahorro acumulado infinito no es. Y si alguien ahí está, si ha leído con cierta atención la prensa de Salmón, la reducción, dijéramos, del colchón de las familias está siendo espectacular. ¿Por qué? Porque debido a la inflación provocada por la voladura del Nord Stream 2, el Nord Stream 2, el famoso plan sin fisura de declarar la guerra a Euroasia, pues hace que todo eso haya subido mogollón y que los que puedan, vayan tirando de ahorros, pero esos ahorros en algún momento se acabarán. Y al ritmo al que los consumimos se acabarán antes de lo que el que ha redactado el artículo se imagina. Otra razón que influye es una deuda privada en niveles razonables. Claro, no dice que es razonable. No dice que es razonable, claro. Comparado con lo que pasaba en 2008, pues sí, razonable es, claro. Pero es que en 2008 era un auténtico disparate. Entonces, claro. Y por último, esta es la razón que más me gusta, que dice: una banca mucho mejor preparada, con hechuras para hacer frente a una morosidad que tampoco ha despegado tanto como se temió. Cierro comillas, claro. ¿Por qué la banca está preparada? Porque sencillamente la banca privada, el capital, ha vampirizado al Estado. Entonces, claro que está bien preparada. Si cada vez que les ocurre algo,
va el Estado a salvarles. Entonces, claro, juegan la famosa teoría de demasiado grande para caer, es que tengo barra libre para hacer lo que me parezca. Porque cada vez que yo va a pasar algo, antes de que pase, pues voy al Estado y le planteo un chantaje muy simple. Es decir, si yo no me salvas, no me ayudas, pues yo caeré, pero es que yo me llevo todo por delante, debido al gigantesco tamaño que les han permitido alcanzar y a la inexistencia de la banca pública. Entonces, claro, es que ellos juegan con los dados trucados. Entonces, así cualquiera, si tú puedes hacer básicamente lo que te pase por la cabeza, porque sabes que cada vez que te pase de la raya o veas tú que la cosa va mal, el Estado te va a salvar, cualquier negocio que tuviera el apoyo estatal del que goza la banca, pues claro, es que es imposible quebrar. Básicamente puedes hacer lo que te dé la gana. Básicamente puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque como siempre el Estado va a acudir en tu ayuda, pues claro, eso, la competencia y todo esto, pues encaja mal en esta perspectiva. Pero claro, es que todas estas cosas, sencillamente, ni se contemplan. Ni se contempla. El hecho de que la banca gane dinero a las puertas y de que la gente tenga que, hoy en día prácticamente conseguir una hipoteca sea una misión imposible, que los niveles de los precios de alquiler estén por el techo, pues eso es lo normal. Eso es lo normal. Pues como es lo normal, pues no se puede discutir. Y que, bueno, es que a un tercio de la población lo pase realmente mal, otro tercio llegue justo, pues eso es lo normal. Ya está. Y se le llena la boca con que el Estado no puede intervenir en la economía, bla, 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 cuando realmente... Claro decir, que no. ¿Cómo vamos a hacer la banca pública? Vaya escándalo. ¿Verdad? Claro, eso sería comunismo. Sería comunismo. Te dicen, no, es que la banca es sólida. Coño, claro que es sólida. Si está absolutamente, dijéramos, todas sus... Es decir, todos sus movimientos están protegidos por el Estado. En el momento que pasa algo, el Estado acude a rescatarlo y eso jamás crea inflación, jamás es un problema. Entonces, claro, todo vale, para ellos todo va de maravilla. Pero yo insisto, en crisis estamos, lo que pasa es que es una crisis que se está desarrollando acá, sin prisa, pero sin pausa. Y podríamos decir que sí que han aprendido sus errores. Sí que han aprendido sus errores. Y se han dado cuenta que a ciertos sectores hay que protegerlos. Hay que protegerlos, es decir, los vamos a proteger a pesar de que el precio que tenga que pagar la población sea altísimo. Es irrelevante. ¿Por qué? Porque la población ya, a los de abajo, de diferentes maneras, los tenemos controlados. Los tenemos controlados. Entonces, como los tenemos controlados, pues podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Pero yo en eso soy muy, muy, muy pesado. Las cosas han cambiado y han cambiado para peor. Lo que pasa es que, insisto, los acontecimientos transcurren de una manera rápida desde el punto de vista histórico, pero lenta si tú los contemplas de día a día. Por eso este tipo de artículos, yo lo que, ya te digo, a mí me parecen que es un ejemplo claro de prietas las filas, impasible el ademán y mirar hacia adelante y si cae algo y si pasa algo, pues ya veremos lo que hacemos. Pero por el momento lo tenemos todo, entre comillas, bajo control. Aunque, insisto, es un discurso para un determinado sector de la población que realmente no se ha visto afectado todavía por lo que está ocurriendo. Sí, sí. Bueno, Carlos, no sé si nos quieres comentar algo sobre esto, estas previsiones de que la economía no finalmente va a tener un aterrizaje suave, que esto ya, bueno, que estamos ya prácticamente otra vez en las puertas de una época esplendorosa para la economía española. ¿Cómo ves tú este tipo de artículos, este tipo de, bueno, que obviamente tienen toda la intencionalidad, como dice Tony? A mí me ha recordado a cuando los presidentes de los clubes de fútbol salen a dar una rueda de prensa diciendo no vamos a echar al entrenador. Eso ya sabe todo el mundo que el entrenador tiene las horas contadas. Eso es lo que me ha parecido a mí este tipo de cosas, que no solamente es el país, sino que aquí también, por ejemplo, se está diciendo en Alemania, ¿no? No, si no estamos tan mal, que no os preocupéis que no estamos tan mal. Dices, ay Dios mío, la que se nos avecina. Para que la prensa esté diciendo esto, que no estemos tan mal y que no nos preocupemos, dices, bueno, ya me he preocupado de todo. En la guerra de los 30 años estaban peor en Alemania. Claro, te decían, ¿no? Dice, tengo malas noticias, pero no te preocupes. Dice, bueno, me empiezas diciendo que tienes malas noticias, ¿cómo quieres que no me preocupe, no?
Aquí en Alemania, por ejemplo, el otro día hizo unas declaraciones la presidenta de la AfD, Alice Weidel, que, por cierto, ya parece que van a ganar en uno de los land del este, ¿no? Que ya les dan las encuestas como ganadores en uno de los land, diciendo que mañana va a haber crisis de gobierno en Alemania. Es decir, que Scholz se va. Se va por una situación absolutamente insostenible, donde ya estamos en recesión, donde las cosas pues han dejado de funcionar debido al Nord Stream y donde la extrema derecha de Biden está saliéndose por los bordes y además, van a poner a otro señor que es una persona terrible, que es el ministro de Defensa, Pistorius, también del SPD, en el lugar de Scholz. Un hombre que lo que está haciendo es directamente políticas de reindustrialización en base a la industria armamentística, que era lo que decía con toda la razón Kalecki, que es la definición de fascismo. Reindustrialización a base de políticas de armamento en Alemania. ¿Qué puede salir mal? ¿A qué me suena esto? ¿Qué película he visto yo antes en la que ha pasado esto? Pero no te preocupes que no estamos tan mal. Bueno, estamos, eso, que lo diga además comparándonos con la situación de Estados Unidos, bueno, pues a mí me parece que lo que está diciendo es exactamente lo contrario. Estamos peor de lo que nos imaginamos. No va a haber un aterrizaje, no va a haber ningún aterrizaje suave, sino que creo que todavía estamos a varias decenas de miles de metros del suelo. O sea, que todavía tenemos que bajar mucho más. Por eso no va a haber un aterrizaje suave, porque todavía nos queda mucho hasta poder tocar fondo, hasta poder tocar el suelo, ¿no? Y que, bueno, aparte de la extrema derecha saliéndose por los bordes y teniendo directamente, la crisis de gobierno dentro de Alemania y la recesión económica en Alemania, pues luego llegará el verano, no van a venir los turistas o no van a venir en el mismo número los turistas alemanes a emborracharse a España, eso nos pasará factura. Además, tenemos la guerra en el Mar Rojo y en el Mediterráneo que se nos acerca. Y además, el artículo, según he entendido a Tony, habla de Estados Unidos, donde yo creo que en estos momentos no es exagerado decir que estamos están ellos en una situación de preguerra civil. Decíais vosotros, bueno, es que claro, si Trump llega a presentarse, gana las elecciones, ¿no? El otro día en una entrevista Manolo Monereo decía que sí, pero que él estaba convencido de que no le iban a dejar presentarse porque lo iban a matar antes. Y yo creo que Manolo Monereo no dice las cosas en balde, yo creo que es verdad. Es muy posible que veamos cómo, aunque están intentando quitarle de las papeletas y la gente directamente no le pueda votar en Estados Unidos, ha habido ya 2 estados en donde no le van a dejar aparecer en las papeletas para que la gente no le pueda votar porque va a ganar. Si no les queda otra opción, yo creo que va a ser muy peligroso sentarse a comer con Trump, porque cualquiera sabe lo que te estás comiendo. Puede ser la última vez que comes porque te están envenenando o porque te van a hacer cualquier cosa como a los Kennedy, ¿no? Un trágico accidente. Y en ese momento va a haber enfrentamientos civiles en Estados Unidos. En Estados Unidos va a haber enfrentamientos civiles, si eso llega a producirse. Por lo tanto, decir que tranquilos, que no pasa nada, es muy preocupante, porque lo que está pasando es gravísimo. Además de todo lo que sabemos sobre la Tercera Guerra Mundial que se puede producir este 2023. Es decir, ya digo, es como cuando te dice alguien, tengo malas noticias, pero no te preocupes. Bueno, ya has conseguido que me preocupe muchísimo. O cuando el presidente dice que no van a echar al entrenador y sabes que entonces que al entrenador le quedan 2 días. Pues eso es lo que yo creo que se puede, la manera de interpretar el artículo.
Sí, Jorge, no sé si quieres comentar algo sobre esto. Adelante. Pues una de las cosas fundamentales es comparar la situación de renta real de las familias en estos últimos 15 años, desde el 2007 para acá. Y uno se lleva, pues, cuando lee un artículo de esos, es un masajeo puro y reportaje a las políticas nefastas que se han hecho, luego la estadística te dice todo lo contrario. La renta real per cápita de los hogares está un 0,7% por debajo de la del 2007. Pero el peor caso no es el de España, el peor caso es Italia, con un descenso del 8%. Y la siguiente es Austria, con un retroceso del 2,6%. Y por otro lado, sin embargo, para que veáis que no es cuestión, no, es que Europa, pues Polonia, por otro lado, desde el 2007 para acá, la renta real per cápita ha crecido un 60,8%. Un 60,8%. Y Hungría, un 40,2%. Esos dos países que están en la Unión Europea, ¿qué tienen en común? Que no están en el euro. Cada uno de ellos tiene su propia moneda. Cada uno de ellos tiene su propia moneda y pueden funcionar en base a, y pueden hacer las políticas en base a lo que necesiten su economía y no en base a lo que necesita la economía de Alemania, que de hecho no ha mejorado muchísimo desde el 2007 para acá. Tampoco está entre los grandes ganadores, y eso sin contar los últimos desastres estratégicos como el encarecimiento de la energía por culpa de la voladura, el atentado al Nord Stream 2 y tal, que ha comentado los compañeros. Pues todos esos artículos que bien ha dicho Carlos, efectivamente, no van a despedir al entrenador, pero es que la estadística te dice que es que estamos en una situación nefasta. En 15 años, un 0,7, o sea, en 15 años, una caída del 0,7% real. En 15 años, simple y llanamente, Eurolandia es un absoluto desastre macroeconómico y sus reglas son un desastre macroeconómico. Si sigue funcionando y se siguen manteniendo y se siguen reforzando y obligando a cumplir, es porque tiene un resultado distributivo determinante en nuestras sociedades. Y mientras el euro no haga daño a las clases rentistas de Eurolandia, pues no habrá un actor político ni un actor mediático en los más media en contra del euro y la pertenencia, bueno, y todo este tipo de integración europea hacia unos Estados Unidos que nunca se va a dar porque los tratados lo impiden. El federalismo ni está ni se le espera en los tratados de la Unión. Y bueno, lo que veremos es más artículos de estos intentando consolar al personal en base al desconocimiento que se tiene de la realidad que muestran los datos estadísticos. Pero bueno, es lo que hay. Propaganda una y otra vez. Y mientras la propaganda tenga su efecto y la gente no reclame, pues efectivamente, pues otras políticas y otros políticos, porque las políticas con los mismos políticos lo dudo mucho, porque todos los que están ahí están en base a defender esas mismas políticas. Y me da igual, dentro del arco parlamentario de las fuerzas que hay, todos están, lo que antes hemos comentado, ninguno está en contra del euro, por muy nefasto que ha sido y que sigue siendo, y el daño que está haciendo, sobre todo despilfarrando a la juventud con unas tasas de desempleo que son simplemente, que son delirantes, ¿entiendes? Eso es el futuro del país, está siendo destruido metódicamente por la pertenencia a un sistema, al sistema euro. Y bueno, pues que sigan con su propaganda, pero la propaganda al final termina por revelarse como lo que es, falso,
falsa información, porque la realidad te llega y nos va a llegar. El 2024 es un año que yo lo veo muy, muy mal, porque estamos en una situación mucho peor que estamos en el 2013, ¿entiendes? Y eso es, ¿cómo se va a salir de eso? Veremos, porque no veo yo dentro de la estructura como está montada de la Unión Europea y especialmente de Eurolandia con sus reglas fiscales, no hay forma de cambiar todo eso, y eso está ahí y simple y llanamente o se ignora y uno se instala en la arbitrariedad y el excepcionalismo, que es lo normal cuando el sistema y las reglas son absurdas. Tienes que vivir. Si tu sistema de reglas te dice es que no puedes respirar más de 5 veces el sábado, en los sábados que sea que den día 28 de diciembre. Esos días solo te puedes respirar 5 veces. Es imposible. Te tienes que saltar la norma porque esa norma no te sirve para la vida. ¿Entiendes? Pues esto tiene unas normas que en vez de para un día determinado del año, un nuevo número de respiraciones, simplemente han determinado pues unas reglas macroeconómicas, fiscales, que no tienen sentido macroeconómico salvo para convertir digamos, la Eurolandia en unos sitios donde menos se crece, más se decrece y más se está destruyendo justamente pues, tejido social. Uh-huh. Desde luego los indicadores de actividad sectorial son lamentables en países como España, como Portugal y no digamos ya Grecia o Italia. Desde que hemos entrado en el euro. Y compararlo con Estados Unidos, es que a mí me hace gracia porque es que las reglas fiscales en Estados Unidos son todo lo contrario, pero vamos a ver si han hecho las políticas fiscales de Estados Unidos son políticas expansivas. El Build Better Back, ¿no? Las leyes estas que pusieron en funcionamiento y una política industrial para intentar curar el daño que han hecho tanto al sistema industrial norteamericano la globalización y la externalización, que les ha vuelto súper dependientes de las cadenas, o sea, de las cadenas de suministro global y como tal de la estabilidad. Si hay inestabilidad geoestratégica, hay problemas. Eso es obvio que también ha sido una guerra de las élites contra la clase trabajadora estadounidense. Todo el proyecto de la globalización neoliberal. O sea, no contra la estadounidense, pero vamos, como han sido ellos los impulsores, ¿no? La élite estadounidense, toda la oligarquía económica estadounidense, pues es obvio, ¿no? Sí, pero se dan cuenta que eso también puede causarles problemas para el propio Estado, para la propia nación, que en última instancia el Estado es su rehén, ¿no? Es su agente principal, pues dicen, no, hasta ahí hemos llegado. Pero es que Europa va a otro nivel. Simplemente van a cumplir unas normas e inclusive cuando sus propios estados están siendo debilitados por ese tipo de normas. Los norteamericanos en esto han demostrado ser más pragmáticos. Yo no es que esté echando cuentas con respecto a las políticas que tiene, pero con respecto a las nuestras es que es una noche y un día, la noche y el día. Sí, resulta curioso, Íñigo, cómo con este tipo de artículos pretenden hacernos creer que ya las cosas se están volviendo a la normalidad, que otra vez volvemos a esa Arcadia feliz que nos quieren vender, que ha sido la Unión Europea, que ha sido la incorporación de España al euro, y nada más lejos de la realidad, porque ni las cosas van a volver a ser como fueron, porque no sé si convendrás conmigo, creo que sí, que Europa, desde luego, de todo esto ha salido enormemente debilitada y con unas perspectivas pues muy, muy preocupantes de cara a futuro, no solo por cómo está su economía, sino por cómo está a nivel geoestratégico Europa situada en los límites, en la periferia del Anglo-Imperio y, desde luego, con todas las de perder cuando las cosas se tuerzan y todo parece indicar que se van a torcer y a no mucho tardar. Bueno, ¿qué te parece? No pintan las cosas precisamente del país. Pues no, la verdad.
A mí, desde luego, a ver, yo es que este tipo de artículos, este tipo de cosas, a ver, está bien traerlos porque son muy ilustrativos, ¿no? Pero, desde luego, yo según me los encuentro los desecho porque no son más que efectivamente pura propaganda, ¿no? Y que me recuerda mucho a todos estos, artículos y bueno, sí, similares, ¿no? Que se publicaban, pues, por ejemplo, al comienzo de la crisis de 2008, ¿no? En los años 2008 y 2009, que en realidad fue una crisis que tardó, como todas las grandes crisis, tardó su tiempo en trasladarse a la economía real con efectos devastadores, ¿no? Me recuerda a los brotes verdes famosos, la desaceleración, fíjate una palabra que han rescatado de aquella época, ¿no? La desaceleración de la economía, etcétera, y que no es más que, pues bueno, simplemente intentar vendernos la burra, ¿no? De que sí, efectivamente, bueno, ha habido una desaceleración, ¿no? Por usar el eufemismo, pero bueno, ya ha pasado. Es más, puede que tengamos algún pico ocasional, como bueno, suele ocurrir en todas las gráficas, ¿no? de las grandes crisis, ¿no? Que tardan un tiempo en llevar todos sus efectos a la economía real, ¿no? Recordemos que en 2008, como quien dice, la inauguración de la gran crisis fue en septiembre de 2008 con la caída de Lehman Brothers, pero aunque se lleva gestando antes, ¿no? Pero bueno, si hay que mandarle un banderín, ¿no? De inicio, sería ese. Y sin embargo, pues bueno, pues no se trasladó hasta los años 2009 y sobre todo 2010, que es cuando la cosa estalla de verdad, ¿no? Así que bueno, pues es un poco más de lo mismo. Respecto a nuestra situación en la Unión Europea, pues bueno, pues aparte de lo dicho, efectivamente, no solamente es que estemos en la periferia del Imperio Anglo, es que estamos en primera línea de frente. O sea, vamos a ver, tenemos la suerte o la mala suerte de estar, primero, por, vamos a decir, méritos propios, ¿no? En el centro de todo, ¿no? Desde el Renacimiento, ¿no? Y ahora, y en el siglo XX, hemos tenido la mala suerte, ¿no? Sobre todo desde la segunda mitad, de estar justo en mitad de todo, aunque no por mérito nuestro, sino simplemente pues porque estábamos justo en la línea divisoria, ¿no? Entre las esferas de influencia que había en el tiempo. Y es donde estamos ahora mismo, ¿no? En la Unión Europea como tal ya no es un actor internacional desde hace mucho, o sea, es algo que se demostró hace tiempo, es algo que, bueno, se demostró en tiempos tan tempranos como en 1992 durante la Guerra de los Balcanes, ¿no? Ha vuelto a ser un esclavo, ¿no? O sea, durante la crisis de 2008, ha vuelto a serlo durante el inicio de esta, en los años 2020 y 2021, ¿no? Donde pues simplemente hemos ido a la seguidilla a Estados Unidos, lo seguimos siendo ahora mismo en asuntos como Ucrania o Palestina, y bueno, todos sabemos, todo el mundo sabe que no somos nada, ¿vale? Somos simplemente, pues bueno, el aliado natural, ¿no? Vamos a decir, sí, el aliado natural del Imperio Anglo, y que vamos a correr su misma suerte y que vamos a seguir todo el rato su mandato, ¿no? Incluso, pues, como suele mencionar el compañero Tony, ¿no? Dice, aunque nos vuelen los gasoductos, ¿no? Así que, bueno, pues sí, pintan mal dadas porque las primeras bofetadas nos las vamos a comer nosotros. Y lo más importante, hemos renunciado a cualquier, vamos a decir, poder de decisión sobre ello. Con lo cual, pues bueno, la verdad, sí, pintan mal dadas y la cosa todavía tardará un tiempo, ¿no? En calentarse. Es un poquito como lo que está ocurriendo en Palestina y la posible escalada del conflicto, ¿no? Eso es algo que va a llevar tiempo, pero las piezas se están moviendo y van a llevar a un solo final, que es la escalada regional del conflicto y muy posiblemente mundial.